RCR. Esta hora vamos a establecer una comunicación desde Caracas, Venezuela. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Rona Rísquez. Era una reconocida periodista de investigación, experta en temas de seguridad y es la autora del libro El Tren de Aragua. Rona, buen día. Tenga usted buenos días. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre. Sí, perfecto. Ahora sí. Gracias. ¿Cómo le va? Acá en el Perú, en los últimos meses estamos viendo con mucha preocupación la presencia de esta red criminal, el Tren de Aragua. Usted es autora del libro El Tren de Aragua, periodista de investigación, ha seguido muy de cerca la manera operativa, cómo funciona esta red criminal. Coméntenos, ¿no? ¿Cómo funciona, cuáles son los brazos operativos y qué hace para que siga expandiéndose esta red criminal? Bueno, la red está operando en varios países de América Latina, entre ellos Perú. Se ha expandido porque busca nuevos mercados ilícitos para obtener rentas. Varios de sus miembros están justamente entre Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela. Y pues se dedican a una diversidad muy amplia de actividades ilícitas, lo que les permite entrar en cualquier mercado criminal con mucha facilidad. En el caso de Perú, por ejemplo, están muy presentes con la trata de mujeres para explotación sexual, con el cobro de extorsiones, con el microtráfico de drogas y con el delito del gota a gota. Y todo este control lo hacen desde distintos puntos de América Latina, no necesariamente en el país donde se cometen estas acciones criminales. Bueno, el líder o los jefes de la organización estaban en Venezuela o están en Venezuela, no se sabe en este momento dónde están, pero estaban en la prisión de Tocorón hasta hace mes y medio. Y desde aquí controlaban toda la operación de la organización. No sé si haya actividades que sean controladas desde otros países. O sea, entiendo que si los jefes están en Venezuela, pues controlan desde Venezuela. Si están en este momento en otro país, pues pueden estar dirigiendo la operación desde otro país. Los brazos operativos, porque ayer en el Perú aparece un brazo operativo que se presenta como los gallegos. ¿Esta es una manera también como opera el Tren de Aragua? No, este grupo primero no hay una explicación clara acerca de qué vínculo o qué relación tiene con el Tren de Aragua. Es un grupo que en algún momento operó junto al Tren de Aragua o en algún momento tuvo alguna alianza quizás para una acción concreta con el Tren de Aragua y por eso se le vincula al Tren de Aragua, pero hasta ahora no sé si las autoridades peruanas o de otros países hayan logrado establecer efectivamente cuál es la relación de este grupo con el Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua no suele operar de la manera, o sea, haciendo este tipo de anuncios como el que salió en este video, que obviamente tampoco sabemos si es un video real o si es un video simplemente montado, ¿no? O sea, no es una forma de operar del Tren de Aragua esto. O sea, ¿cómo opera el Tren de Aragua? Bueno, no envía ese tipo de mensajes. El Tren de Aragua actúa, no envía mensajes, no está mandando videos para decir vamos a hacer tal cosa, lo hacen. Ya, o sea, ¿y cómo ha ido creciendo en otros países? ¿Por qué esta forma de expansión tan rápida? Bueno, por varias razones. Algunas tienen que ver con las habilidades de este grupo y otras tendrán que ver, supongo, con algunas fallas, deficiencias en los sistemas de seguridad y en las sociedades de estos países. Por ejemplo, hay una particularidad. Varios de los países donde se ha instalado la estructura del Tren de Aragua han tenido situaciones de estallidos sociales previos, han tenido conflictividad política, inestabilidad política, como es el caso de Perú. Entonces, creo que todos estos son factores que de alguna manera favorecen la instalación de estructuras de crimen organizado, ¿no? No solamente Tren de Aragua, sino otras estructuras de crimen organizado. Y al mismo tiempo el grupo tiene algunas habilidades muy particulares que tienen que ver con su capacidad de adaptación, con su capacidad de negociar con grupos locales. Por eso incluso digo que no necesariamente tiene el Tren de Aragua que ver con esta situación que se está dando en Perú, en el sentido de, no es que no tenga que ver directamente, lo que quiero decir es que no va a salir a amenazar a nadie porque ellos van a tratar de resolver la situación de otra manera antes de hacer una amenaza o de actuar. O sea, cuando actúan con violencia, no dan señales. O sea, no solo que cuando actúan con violencia y no dan señales, sino que primero tratan de negociar. Quizás después el siguiente paso es la violencia, pero este tema de las señales, de mandar amenazas, no es lo común. Ahora, dentro de estas actividades delictivas, ¿no? Y dentro de la red criminal,
también ingresan también al terreno político, que es una también de las acciones que se han visto en otros puntos, en otros países, ¿no? Que paulatinamente tienen el control político, tienen el control también de la criminalidad y asumen también parte del control político. ¿Esto es parte del accionar? No, para nada. En el caso del Tren de Aragua, el control es básicamente criminal y pues controlan territorios, ejercen unas especies de gobernanzas criminales donde controlan territorio y todo lo que ocurre en ese territorio como si fueran un gobierno, pero en realidad no necesariamente eso significa que tengan una aspiración política o un vínculo político. Le comento que acá en el Perú, en Lima, hay distritos que son populosos, al igual que ocurre en otros puntos de América Latina, distritos como La Victoria, que son emporios comerciales, El Agustino, Ate Bitarte, donde hay mucha presencia de comercio no formal, sino informal, ¿no? Y también en otras provincias, en el interior del país, ¿no? Y aquí justamente una de las características es que han ido tomando posición, han ido demarcando las zonas, tomando control territorial. Esa es una manera de actuar de esta banda, cobrando cupos, organizando, cobrándole a comercios pequeños, cobrándole a trabajadores informales, a taxistas, a quienes se dedican a negocios menores. Bueno, en el caso de Venezuela no hacían exactamente eso, pero sí la extorsión, el cobro de lo que nosotros llamamos vacuna, es una de las características de este grupo y de otros grupos que operan no solamente venezolanos, sino de otros países. O sea, este tema del cobro de las extorsiones es también muy común en Colombia, en Centroamérica, o sea, es una práctica común entre los grupos de crimen organizado. Las maras cobran vacunas, extorsiones, es uno de sus principales, o fue siempre uno de sus principales delitos. Es decir, es un delito que no es exclusivo del Tren de Aragua, pero sí lo tiene, sí lo ejecutan. La otra manera de accionar son bandas que van yendo de distintos puntos, tienen facilidad de traslado, tienen capacidad de movilización permanente. Tienen capacidad de movilización, pero digamos, capacidad de movilización transnacional, es decir, ¿Ya? uno de los delitos en los que está involucrado el Tren de Aragua es en el tráfico de migrantes, por ejemplo. Ellos extorsionan a los migrantes, someten a los migrantes, los obligan a pagarles para que puedan pasar de un territorio a otro en América Latina. Ellos se encargan de dejar a los migrantes previo pago de cupos. Ellos se encargan, sí, o sea, es como un coyote, es la figura conocida como el coyote. Ellos, o sea, por eso los migrantes son una de sus principales víctimas. O sea, en general, cuando vemos que, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita en Perú, que es este ataque a los migrantes, bueno, los migrantes han sido ya víctimas del Tren de Aragua, no son parte del Tren de Aragua, son víctimas del Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una estructura que está operando, como le dije, en varios países de América Latina, pero es una estructura criminal puntual. No necesariamente está relacionado con la migración, o sea, todo lo contrario, los migrantes son también víctimas, los mismos migrantes venezolanos son víctimas del Tren de Aragua. ¿Y qué actividades delictivas están comprometidos el Tren de Aragua? Usted decía que son varias actividades delictivas, aparte de la trata de personas. En Perú las más importantes son la trata, el tráfico de migrantes, el microtráfico de drogas, las extorsiones o cobros de vacunas, el gota a gota, que es una especie de préstamo con usura, son algunas de las actividades más importantes en las que se han involucrado. Y en otros puntos de América Latina tienen otra forma de operatividad diferente a la nuestra acá, en el Perú. No, operan más o menos igual en todos los puntos, solamente que lo que puede variar son los delitos, porque los delitos también los adaptan a, llamémoslo, la necesidad o el espacio criminal que ellos encuentren en cada país. Entonces, por ejemplo, si ellos en el caso de Chile, el delito más importante ha sido la trata porque encontraron que podían sacar provecho de la trata en Chile principalmente. Pero, por ejemplo, en Chile no tengo conocimiento de que estén involucrados en el gota a gota, sí algo en tráfico de drogas. Entonces, bueno, va variando dependiendo del país. Y a propósito de la presencia de los cabecillas, ¿no? No se conoce en estos momentos dónde están los cabecillas, ¿no? Pero el otro tema, ¿cómo está tan sofisticada la organización? El manejo de las comunicaciones, el manejo de armas, ¿tienen un nivel de sofisticación? Pues sí, tienen armas de guerra, o sea, tienen fusiles AK-103, AR-15, tienen granadas, eso es bastante sofisticado.
En cuanto a su, digamos, estructura o organización militar, no son un grupo como tan poderoso ni tan sofisticado como los carteles mexicanos, por ejemplo. Son más estratégicos y pues han logrado desarrollar unas prácticas que tienen que ver mucho con esta habilidad, capacidad de adaptación y de negociación que les han permitido entrar en los distintos países. También funcionan en ocasiones como prestadores de servicios de grupos criminales más grandes. Cuando usted dice que tienen una capacidad de estrategia y que operan con grupos de servicios, aquí tenemos un detalle, ¿no? Porque acá en el Perú, en estos momentos hay una zona que está en la zona altoandina, al norte de Lima, la zona de Patás, que es una zona minera, ¿no? Donde ya la investigación con la que se cuenta es que trabajan también asociados con grupos criminales tanto de Perú, tanto de Colombia, para extorsionar a asentamientos mineros informales, ilegales. Entonces, esa es una manera también del trabajo que desarrollan ellos. Totalmente. Ellos, de hecho, en el caso venezolano, tienen una presencia importante en una de las zonas mineras más importantes del país. Es Ah, así. o sea, esa es una, digamos, es parte del accionar que ellos tienen, donde tienen, digamos, lugares donde pueden tener una rentabilidad económica frente al delito. Así es. O sea, desarrollan una serie de actividades paralelas que, por ejemplo, en el caso de la minería, ellos puede ser que no sean los que estén dentro de la mina, pero sí son los que controlan todo lo que se vende en la mina, lo que se comercializa, incluso la prostitución. Es impresionante lo que usted nos está comentando, la manera como ha ido esto expandiéndose, ¿no? Entonces no resulta una novedad lo que ocurre en la zona de Patás, que es en la Sierra de la Libertad en el Perú, ¿no? Y la otra forma, ¿no? ¿Cómo es que desarrollan el tema de las comunicaciones? Porque tienen un nivel de comunicación muy rápido. Bueno, hoy en día, y hablaba con una persona ayer, con una persona también investigador de este tipo de cosas, que dice que bueno, que hoy en día los delincuentes pueden estar en cualquier sitio porque la comunicación es muy sencilla. O sea, hay muchos medios de comunicación, muchos mecanismos, desde las redes sociales hasta todos los contactos por correos electrónicos y comunicaciones. O sea, no hay en realidad la necesidad de que la organización esté toda radicada en un mismo lugar, sino que todo este tema de comunicación, de conexión, permite que los jefes estén en un sitio y los operadores estén en otro sin ningún problema. Muy bien, Rona, yo le agradezco infinitamente esta comunicación que he tenido con nosotros a través de RCR, Red de Comunicación Regional, saludarlo y sobre todo saludar su trabajo. Usted es una reconocida periodista de investigación, experta en temas de seguridad y es la persona que más conoce justamente sobre el Tren de Aragua y la criminalidad en gran parte de la región. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Muy amable, gracias. Conversábamos desde Caracas, Venezuela, con Rona Riz, que es periodista de investigación, experta en temas de seguridad y autora del libro El Tren de Aragua, ¿no? RCR